Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros y a quienes están en sus hogares. Vamos a estudiar la palabra de Dios como lo hacemos todos los días miércoles. Así es que los voy a invitar a ponerse en pie. Vamos a orar y que el Señor haga su maravillosa voluntad el día de hoy. Vamos a estudiar algo maravilloso. Bueno, es la palabra de Dios, siempre es maravillosa, ¿verdad? Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos dándote gracias, Padre Santo, por ti mismo y por el amor con el que nos amas y por darte a conocer a nosotros y por acercarte a nosotros a través de Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Gracias por llegar a nuestra vida, por revolucionar nuestra vida, por darnos dirección, propósito, sentido, Señor, por poner delante de nosotros una meta, Señor, hacia la cual caminar, por darnos tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo para ayudarnos, Señor, en nuestra jornada, por darnos tu palabra, por abrirnos tu palabra de la manera tan liberal como lo haces, Señor, por alimentarnos, iluminarnos, Señor, dirigirnos, conducirnos y de paso transformarnos, convertirnos y conformarnos a imagen de Cristo, Señor, con cada paso que damos. Padre, qué maravilla es caminar de la mano contigo. Contigo la vida sí es vida. Te amamos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das una vez más de sentarnos a la mesa y comer, Señor, del pan espiritual que tú nos sirves con tanto amor, con tanta liberalidad. Padre, gracias por la porción de verdad que tienes para nosotros hoy, preparada, dispuesta. Oramos, Padre, que abras nuestros oídos, abre nuestros ojos, toca nuestro entendimiento. Señor Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, oramos, bendito Dios, que unjas tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Marca nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, Señor, y haznos guardarla, atesorarla, practicarla, Señor, y seguir adelante en nuestra jornada en pos de ti. Te amamos, gracias pues, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Amén, amén. Podemos sentarnos. Y esa es una de tantas alegrías de tener a quienes están presente. El poder orar juntos, darle aplausos al Señor juntos. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando a uno le toca estar solo delante de una cámara. Y sin embargo, por el Espíritu estamos unidos y sabemos que tenemos gente detrás de la cámara que está con nosotros. Así es que bueno, santificado sea el nombre del Señor. Así será mientras Dios diga. Estamos hablando acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, y ya les di bastantes antecedentes de qué es el reino de Dios, qué no es el reino de Dios, a qué se refiere. Y ya ven pues que se necesita de una serie de definiciones porque estamos hablando de algo grandísimo. Nada menos que aquello que compete a Dios y su soberanía, su gobierno, su sistema de leyes espirituales, de principios de operación, su soberanía sobre todas las cosas y especialmente y ojalá sobre nuestra vida o sobre todo en nuestra vida. Entonces, con todo esto estamos pavimentando el camino para poder hacer un repaso de todas las parábolas que hay en los evangelios del reino de los cielos. A lo mejor si estuvieron aquí se recordarán, y el material está en el sitio web donde dice material escrito. Ahí está el material de nuestras convenciones de entrenamiento pasadas. Así es que allí pueden enriquecerse todo lo que quieran. Y tuvimos una convención acerca del reino de Dios en nosotros. Y allí estudiamos las parábolas agrupadas tal y como lo aprendimos de la hermana Hicks, porque pues ahí ya se lo debemos, Dios se lo dio a ella. De acuerdo que coinciden con las 12 tribus y con las 12 puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Así es que quiero que regresemos a ese estudio. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver las parábolas otra vez ya que estamos allí. Pero déjenme seguir ampliando el fundamento y agrandando los antecedentes antes de entrar a las parábolas. A través de esas parábolas podemos ir descubriendo sobre qué cosas quiere ir Cristo gobernando en nuestra vida. Todo en la palabra de Dios lo podemos ver desde diferentes ángulos.
Y ese es uno de los ángulos como podemos nosotros estudiar, y vamos a estudiar las parábolas. Y es el ángulo que abordamos en aquella convención que tuvimos, fue hace como 3 años tal vez, 3 o 4 años. ¿Cómo es que el Señor va poco a poco conquistando todo lo que necesita ser conquistado en nosotros? Cómo Jesús poco a poco va estableciendo su reino en nosotros. Y al final de lo que les voy a dar hoy vamos a regresar a esto y vamos a ver cómo, por un lado, Jesucristo establece su reino en nosotros poco a poco, porque es a medida que crecemos, lo vamos conociendo, vamos obedeciendo, nos vamos sometiendo, que Él va tomando terreno, ¿verdad? Y va estableciendo su soberanía en nuestra vida. Pero hay otro lado, y es el reino de Dios del lado del Padre. Eso se establece de golpe, pero primero Jesús tiene que ir estableciendo el reino de Dios del lado del Hijo en nosotros poco a poco, ¿sí? Al rato regreso, retomo este principio y lo vamos a ver. Pero veamos algunos antecedentes y vámonos, hoy vamos a hablar del reino del yo, así como lo oye. Yo vivo con el mío y usted vive con el suyo. Y es detrás de eso que anda el Señor. Vamos a hablar del reino del yo. Así es que empecemos en Génesis, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que empezar por el principio. Génesis capítulo 2, del verso 7 al 17. Génesis 2, del verso 7 al 17. Y Dios hizo al hombre, la Biblia dice, Dios hizo al hombre recto. Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Esa es tierra de Ismael. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. La tierra de Cus es Etiopía. Y pues en términos modernos aquí estamos ubicando el río Nilo, ¿verdad? Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Ese era el nombre antiguo del Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Felizmente ese todavía se llama igual. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Así es que, número 1, Dios le dio una tarea. Labrarlo y guardarlo realmente no era un mandamiento. O sea, aún no habían llegado los mandamientos, pero Dios le dio una tarea, le dio una responsabilidad. Él tenía que labrar el huerto, tenía que guardar el huerto. Pero luego vino el mandamiento. En hebreo se llama un mandamiento. Vamos a ver. Ahí se me fue la palabra. Mitzvah. Gracias. Iba a decir mishpat. Esa es totalmente otra cosa. Mitzvah. Así es que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, es mandamiento número 1. Come. Podrás es, o sea, tienes que hacerlo, debes hacerlo. Y en hebreo literalmente dice: tienes que comer liberalmente hasta la saciedad de todo árbol que está en el huerto, incluyendo el árbol de la vida. Ese es mandamiento número 1, comerás. Mandamiento número 2, no comerás. Dice: y dijo Jehová, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios le dio al hombre, por supuesto, de entrada todo lo que el hombre tiene, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, voluntad y corazón.
Pero de alguna manera Dios llegó hasta allí y ahora le toca al hombre hacer una elección consciente y voluntaria. Esto es la de dejar que Dios establezca su reino adentro del hombre. Su reino, su gobierno, su autoridad, su soberanía en el hombre. Dios no lo hizo, Dios dejó al hombre hasta un punto en donde le dijo: aquí te dejo. Ahora, a partir de aquí son tus elecciones, es tu responsabilidad. Ahora pregunta, ¿cómo dejamos, o sea, de manera práctica? Porque a veces decimos: oh, sí, yo amo la soberanía del Señor, yo vivo bajo su soberanía. Ok, ¿cómo establece Dios o cómo dejamos que Dios establezca su soberanía en nuestra vida en términos prácticos? ¿Qué tal obedeciendo? Obedeciendo, ¿qué otra cosa? Es la única manera práctica. No importa cuánto hablemos, digamos, salgan palabras infladas y espectaculares de nuestra boca, o qué clase de apariencia de piedad querramos dar. Si no obedecemos, no estamos dándole a Dios por ningún lado espacio para establecer su soberanía en nuestra vida. ¿Lo ven? Obedeciendo. Entonces, Dios le dio a Adán estos mandamientos. Todo lo que él tenía que hacer es obedecerlos. Al obedecer los mandatos, al obedecer la ley de Dios de manera automática, consecuente, como fruto, la soberanía de Dios hubiera quedado establecida en el hombre. Dios hubiera quedado sentado en el trono de su corazón y de su voluntad, y la historia hubiera sido otra. ¿Lo ven? Una cosita, y es aquí donde falló el hombre. Obviamente no cumplió con la tarea de guardar el huerto. Un capítulo después encontramos a la serpiente adentro del huerto, hablando con la mujer. Obviamente no cumplió con la tarea de comer liberalmente de todos los árboles que había en el huerto. Si lo hubiera hecho, hubiera aparecido la serpiente, hubiera encontrado al hombre y a la mujer con la sabiduría y el conocimiento suficientes para no hacerle caso y para discernir sus intenciones. Pero no fue eso lo que encontró la serpiente cuando apareció allí en el huerto. Así es que no hizo la tarea, luego no cumplió los mandamientos, pues no comió, y ya saben, pues vino la serpiente y le dijo: oye, ¿y cuál es el problema con el árbol de la ciencia del bien y del mal? A mí, le dijo la serpiente a la mujer primero, a mí más me huele que Dios es tan malo y tan egoísta que no quiere compartir algo contigo porque sabe que es tan bueno que se lo quiere quedar para él y no te lo quiere compartir. Entonces, ¿qué hizo primero la mujer? Y luego pues la transgresión que cometió Adán pues es un poco distinta, y sin embargo la cometió. Y Adán es más culpable que la mujer al final de cuentas. ¿Saben por qué? Porque la mujer nunca en su vida había visto la evidencia de la desobediencia. Ella no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de desobedecer. Cuando ella llegó con el hombre, ella ya llegó sin sus vestiduras de luz y de gloria, que es lo que Dios les dio al principio. Ella ya llegó habiendo desobedecido, habiendo corrompido su voluntad y su corazón, y el hombre tiene que haber visto en ella la evidencia, y aún así eligió seguir por ese camino y no por el camino de Dios. ¿Lo ven? Entonces el hecho es que viene la serpiente, viene la voz de la serpiente a oídos de la mujer, y ella no le hizo caso a la voz de Dios y a sus mandamientos, pero no tuvo ningún problema en hacerle caso a la serpiente y su voz. Entonces, ¿qué hizo la mujer y luego el hombre? ¿Qué hicieron ambos al final de cuentas? En vez de ponerse en vez de obedecer los mandamientos de Dios y dejar así que el reino de Dios se estableciera en sus corazones, ellos obedecieron a la voz de la serpiente. Y adivinen qué generó eso dentro del hombre: el reino del yo. Desde entonces el hombre padece el mismo síndrome
con el que vemos a Lucifer en Isaías capítulo 14. ¿Se acuerdan? Yo subiré junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el trono y yo seré semejante al Altísimo. Por supuesto, no en cuanto a naturaleza, no, en cuanto a rivalidad. O sea, si él cree que es Dios, nada más espérense. Aquí vengo yo y le voy a demostrar que yo puedo ser un mejor Dios que él. En cuanto a rivalidad. Y eso es lo que le ofreció al hombre, a la mujer en el huerto y al hombre. Les dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes serán como Dios. No les está diciendo, ustedes ese es el camino para tener la naturaleza amorosa y maravillosa de Dios. No, lo que les estaba ofreciendo fue ser rivales de Dios, ser pequeños dioses, pequeños diosesitos. Lo que les dijo básicamente es, hey, ustedes también pueden ser pequeños diosesitos, pueden ser los dueños de su mundo y pueden hacer de acuerdo a su antojo. Entonces se expusieron, hicieron o actuaron de acuerdo a la voz de la serpiente. Entonces la serpiente estableció su trono en el corazón de los hombres, se pusieron bajo la soberanía o bajo la potestad de la serpiente, y desde entonces esa naturaleza nos gobierna a través de esta cosa que se llama el yo, el ego, ¿verdad? Yo voy a hacer, yo mando, todos tienen que hacer lo que yo digo, y yo me enojo si no reconocen quién soy yo. ¿Qué no sabe quién soy yo? El reino del yo. Bueno, a ver, eso está eso ya lo sabemos en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, vámonos a Lucas 17, verso 20, una cita que hemos estado manejando. Lucas 17, verso 20. Y aquí pues solo déjenme refrescarles otro principio tremendo, y es este. ¿Se acuerdan que Isaías 51:1 dice, mirad a la roca de la que fuisteis cortados, al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados? Dios tomó una porción de sí mismo. Voy a escribir su nombre en hebreo. Jehová, ¿verdad? YHVH. Dios tomó una porción de sí mismo, y partiendo de allí Dios la rodeó con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y salió usted y salí yo. O sea, sí es cierto que todos los seres humanos tienen esta, por creación, esta porción de Dios adentro. Pero cuando el hombre y la mujer se pusieron bajo la soberanía de la serpiente, y la serpiente estableció su reino y su trono adentro del hombre, y se sentó el ego, el yo del hombre en el trono, que hizo la serpiente, tomó cautivo este nombre. Lo tomó cautivo y puso una serie de fortalezas aquí para defender. La serpiente está sentada en un trono allí, y aquí están estas murallas, y aquí está la serpiente defendiendo al ego, el ego defendiéndose a sí mismo de cualquier cosa que venga a tratar de sacarlo del trono, ¿verdad? Entonces en Lucas capítulo 17, verso 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, no nos estamos contradiciendo. Aquí le está llamando el reino de Dios a este nombre que está por creación dentro de todos los seres humanos, pero fue tomado cautivo. Ese es un lado. Por eso el reino de Dios tenemos que entender que se refiere a muchos ángulos, muchas cosas. El reino de Dios está entre nosotros, porque el reino de Dios es ese nombre que fue tomado cautivo. El reino de Dios entre nosotros es algo que, si el hombre se hubiera puesto bajo la soberanía de Dios, obedeciendo sus mandamientos, hubiera florecido y hubiera gobernado todo nuestro ser. ¿Está claro eso? Amén. Pero, ¿qué ocurrió? El hombre se puso bajo la soberanía de la serpiente. Vino la serpiente y tomó cautivo ese nombre y se posesionó de este reino que Dios hubiera querido, o Dios quería que fuera suyo.
Pero es el hombre el que tenía que hacer la elección de dejar que así sucediera. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora oiga esto. Lucas 11:14. Lucas 11, verso 14. Es muy importante entender estos principios porque esta es la base y la explicación de todo, ¿verdad? Lucas 11, verso 14 está bien. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿de qué está hablando? Regresemos al corazón humano. Ahora dibujémoslo de esta manera. Dibujémoslo de esta manera. Y aquí está ese trono en donde se sentó el yo. Ahí está el trono. Y yo. Pongamos aquí. Yo. Y por supuesto, la serpiente está detrás, esa semilla, esa naturaleza, ¿verdad? Ahí está detrás. El yo tiene la naturaleza de la serpiente. O sea, de allí vino el orgullo que el ser humano tiene y maneja hoy. De allí vino la malicia con la que el ser humano se conduce hoy. ¿De qué otro lado? Dios no hizo así al hombre. Amén. ¿Lo ven? Es de allí viene la astucia, la mentira que sale de nosotros con tanta facilidad. Y es de allí que se generan todos estos famosos mecanismos de defensa, buscando hacer que nadie se atreva y a nadie se le ocurra sacar al yo de ese trono. O sea, en mi mundo yo mando y no te atrevas a decir lo contrario, porque vas a ver con quién te estás metiendo. Entonces, ahí está, tenemos una ciudad fuerte aquí adentro, una ciudad amurallada, y hay un hombre fuerte adentro que es el yo. Pero dice, a él nadie lo puede tocar hasta que un día viene alguien más fuerte que él. Amén. Ahora, el día de nuestra salvación, Jesús, Él es el Señor, pero en nosotros, Él todavía no es más fuerte que el yo. Él acaba de nacer en nosotros, nacimos de nuevo, Él creó un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón. Él vino a morar dentro, lo voy a poner aquí, Él vino a morar dentro de nuestro viejo corazón, pero ahora Él tiene que crecer para convertirse en aquel que es más fuerte. ¿Lo ven? Y tomar por asalto esa fortaleza. Cuando estudiamos la conquista de Canaán y luego al rey David y luego la conquista de Jerusalén, allí tenemos todo el mapa, allí tenemos la lección de qué hacer. Qué camino nos va a conducir para tomar por asalto esa fortaleza en donde Dios quiere edificar su trono y establecer su reino. Amén. Por eso tenemos esas historias en la Biblia y son tan necesarias y tan maravillosas. Pero entonces ahora Cristo tiene que crecer en nosotros, ¿sí? Y para eso el Señor no solo nos salva, nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Luego somos bautizados en agua y el Señor Jesucristo comienza a circuncidar la dureza que hay alrededor de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. ¿Qué más sucede? El Señor nos conduce y nos lleva a aprender a adorarlo, a alabarlo y a buscarlo en oración. Y con la ayuda del Espíritu Santo aprendemos a orar, aprendemos a pedir,
aprendemos a interceder, aprendemos a batallar, amén, aprendemos a gemir y para eso tenemos el Espíritu Santo. Bueno, aprendemos a orar. En todo este proceso Cristo está creciendo en nosotros, ¿verdad? Luego, ¿qué más? El Señor nos abre su palabra y nos ilumina, ayudándonos a ver más allá de las historias, las parábolas, a ver la verdad que hay detrás, y nos empieza a llenar con la luz de su sabiduría, entendimiento y conocimiento. ¿Qué más hace el Señor? Empieza a hacer que se forme en nosotros un celo, un deseo, una necesidad, y Él nos da la fe, la fuerza para practicar la palabra de Dios y para atrevernos a creerla y a ponerla por obra aún en las circunstancias más contrarias y más complicadas de la vida. Amén. Y así empieza a cobrar vida la palabra en nosotros. Ya no solo es que la entendamos, es que ya tuvimos una experiencia con la palabra. Porque en tal situación yo decidí creerle a Dios y confiar en Dios, y no hice lo que todo el mundo me decía que hiciera. Redímete a ti mismo, mira qué haces. No, Dios dice que yo lo haga de esta manera y así lo voy a hacer. Y el día que vemos que eso funciona y vemos los resultados, entonces algo más crece en nosotros, algo más se fortalece en nosotros. Ven, Cristo va creciendo, se va convirtiendo en el hombre fuerte en nuestra vida. Y finalmente llegamos al arca en el tabernáculo mosaico. Y finalmente aprendemos a someternos voluntariamente a su soberanía y a dejar que Él sea el Señor, el amo y el dueño de todo en nuestra vida. Por supuesto, en nuestra pobre y limitada capacidad como seres humanos, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe, el Señor se acuerda que seguimos siendo seres humanos. Pero como sea, aprendemos a dejar que sea Él quien nos gobierne. Aprendemos a buscar hacer su voluntad. Aprendemos a buscar su agrado en todo. Entonces, ¿qué creen que hace eso con nuestro nuevo hombre y con Cristo en nosotros? Resulta que ahora Cristo, lo voy a representar de esta manera, ha crecido y Él se convierte en el hombre verdaderamente fuerte. Entonces, el que Cristo creciera, el que nos fuéramos sometiendo a su gobierno, eso pues fue poco a poco. Es un proceso, ¿no? ¿Sí? Ahora, tampoco espere a que pasen 100 años para que el proceso se dé, porque le cuento que usted y yo ya no contamos con 100 años. El Señor viene pronto. Amén. Así es que tampoco excusemos la cosa de que poco a poco para irnos al paso de la tortuga, ¿verdad? Corramos, redimamos bien el tiempo. Pero es un proceso. Perdón. Llega el momento en donde Cristo es el hombre más fuerte en nosotros. Y adivinen qué, es cuando se cumple aquí Lucas capítulo 11, verso 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. Ahora, llega el día en donde Jesús dice, muy bien, ya estamos listos, y ¡pum! Quita del trono al yo, sojuzga esa naturaleza serpentina que hay dentro de la voluntad humana y establece su reino, ya no solo en nuestro mundo consciente, en el fondo de nuestra voluntad, en nuestro mundo inconsciente. Y eso no es progresivo, eso es de golpe. ¿Cómo sabemos que es de golpe? Bueno, ¿cómo va a establecer Jesús su reino aquí en la tierra? Su reino visible. Él murió y resucitó hace un poco más de 2000 años. O sea, hablemos de poco a poco y de manera progresiva, ¿verdad? O sea, poco a poco. Él ha ido trabajando con la humanidad todo este tiempo. Él es muy paciente, Él es muy misericordioso, ¿sí? El que la humanidad lo conozca y pues sea salva y lo conozca y crezca y madure, pues es un proceso largo. Pero su reino en la tierra lo va a establecer en 3 segundos, pues. Solo va a aparecer en las nubes. Detrás vamos a venir nosotros. Y es con el resplandor de su presencia y con la espada que sale de su boca. O sea, con la verdad que sale de su boca. Que Él va a destruir al anticristo, al falso profeta. Va a capturar al dragón y lo va a lanzar lo va a mandar al abismo Tehom.
va a destruir los ejércitos del anticristo, eso le va a tomar 3 segundos. Él va a aparecer, va a destruir a los enemigos, va a limpiar esta tierra con fuego, va a venir físicamente a esta tierra y va a establecer su reino, y va a durar 1000 años ese reino visible de Jesucristo en la tierra. ¿Cuánto le va a tomar? Así. ¿Lo ven? Entonces es la misma manera como el Señor trabaja en nosotros. Primero, el proceso de ver que Cristo crezca en nosotros, ¿sí? Pero una vez Cristo crece, entonces Él viene y ¡pum!, toma por asalto esta ciudad amurallada que hay en el fondo de nuestra voluntad, saca de allí el yo, el ego, y se establece su reino aún en esas profundidades de nuestra voluntad. Amén. Ese es el lado del Padre, del reino de Dios en nosotros. Primero es el lado del Hijo, el que se empieza a formar en nosotros, y luego viene el lado del Padre y Él establece su reino en nosotros. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es emocionante? Todo lo que nos pide el Señor es ser obedientes. Y qué privilegiados somos, porque mientras más aprendemos, más tenemos que obedecer. Si no sabemos que tenemos que obedecer, no vamos a obedecer nada. Entonces no vamos a hacer progreso. Bueno, así es que, habiendo establecido eso, ahora vámonos a una historia. Fin de esta escena. Se baja el telón. Ahora se sube el telón. Una nueva escena. Ahora les va a dar risa. ¿Saben a quién vamos a estudiar ahora? A Nabucodonosor. Vámonos al libro de Daniel. Alguien dirá: ¿y qué tiene que ver Nabucodonosor con el reino de Dios? Pues toda la Biblia nos dibuja un solo cuadro. Pero vámonos con Nabucodonosor. Hasta cuesta pronunciar su nombre. Una vez en una boda decidí hablar algo acerca de Nabucodonosor y me estaban traduciendo, era una boda bilingüe, y trabé al traductor. Ok, bueno, Daniel capítulo 2. Y en el capítulo 2 Nabucodonosor tuvo un sueño. Ahora, vean cómo el yo está sentado. Me permiten la expresión, sentadote en el trono del corazón y de la voluntad del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Tiene un sueño, se despertó, se le olvidó que era el sueño y ahora manda a traer a todos sus sabios y les dice: tuve un sueño, quiero que me lo interpreten, pero primero quiero que me digan qué soñé. Y todos sus sabios le dijeron: oye, rey, o sea, y se rascaron la cabeza, ¿verdad? Dinos qué soñaste y con gusto te lo interpretamos. Y él dijo: no, ustedes díganme qué soñé, porque yo no me acuerdo. Pero me alborotó, díganme qué soñé. Y bueno, vamos a ver. Versículo 11. Mandó a traer adivinos, caldeos, mandó a traer hechiceros, mandó a traer de todo, y nadie le pudo decir nada, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Bueno, les tengo noticias: sí hay un Dios cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, eso lo hace alguien que tiene el yo bien sentado y bien asentado en el trono del corazón. No pueden responderme, los mato, les quito la vida. Y miren, en el grado que sea, todos funcionamos igual cuando nos dejamos gobernar por el orgullo, por el ego. O sea, no me gusta lo que me dijiste, pues no te voy a matar físicamente porque no voy a llegar hasta allí, pero cuenta con que te voy a matar en mi corazón. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida? Y nunca más le hablamos, no nos interesa, ya no queremos saber nada de la persona, la sacamos del corazón. O sea, en el grado que sea, el yo nos hace a todos actuar de la misma manera. Ahora, Nabucodonosor era el rey, así es que él sí mandó a eliminar a toda esta gente. Verso 13: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces
Daniel, cuando oyó las noticias, fue a consultar y dijo: oye, ¿cómo es la cosa? Y dice: pues sí, el rey dice que matemos a todos los sabios porque no le pueden decir que soñó. Entonces Daniel le dijo: ¿saben qué? Denme unos días, espérense, denme chance, espérense, denme unos días. ¿Y saben qué hizo? Fue con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces se pusieron a orar. Les dijo: oigan, chicos, más nos vale buscar a Dios porque nuestra vida está en juego aquí. Y buscaron a Dios. Y aquí vemos, hay tantas lecciones que sacamos de aquí. Aquí vemos el valor de la hermandad, ¿verdad? Oigan, tenemos una necesidad, oremos juntos, busquemos al Señor juntos, busquemos la respuesta juntos. Y Dios es tan fiel y tan misericordioso, y además era tan trascendental el asunto, que Dios le reveló a Daniel el sueño. Y entonces en el capítulo 2, verso 31 le dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, esta imagen, lo sabemos por el mismo libro de Daniel, representa el orden y la sucesión en la que se fueron levantando estos grandes imperios mundiales del pasado. Aquí no incluyen el imperio egipcio, interesantemente, no incluyen el imperio asirio, pero empiezan contando con el imperio babilónico, ¿verdad? O caldeo. Empieza con los caldeos, es Babilonia, que es lo que representaba la cabeza, luego los medopersas, que era lo que representaba el torso, el pecho, luego los griegos, que eran los lomos, y luego el imperio romano, que eran las piernas, los pies y los dedos. Eso, la explicación la tenemos un poquito más adelante. Ese es un lado, pero hay otro lado. ¿Saben qué soñó Nabucodonosor? Esta gran imagen que se llama yo. Esta imagen representa el yo en toda su plenitud. Ese es el gran ídolo que tenemos sentado en el trono del corazón, detrás del que el Señor Jesucristo anda. Amén. Por supuesto, se manifiesta a través de los imperios mundiales y de los gobiernos mundiales. Porque si vamos a gobernar sin Dios, adivinen cómo vamos a gobernar. Bueno, pues solo tienen que ver a su alrededor, ¿verdad? Y ver los países que nos rodean y la manera como estos son gobernados por gente que no conoce a Dios, por gente que no teme a Dios, y pues el resto es historia. Así es que se imaginan ustedes ahora el nivel de poder que tenían los reyes y los emperadores de esa clase de imperios en esos días, ¿verdad? Ellos se creían pequeños dioses, y de hecho en muchas de las civilizaciones antiguas así eran considerados dioses. Los emperadores romanos eran considerados dioses. Así es que esta imagen representa la naturaleza humana en todo su esplendor. Representa ese gran ídolo o esa gran imagen que se llama yo, que está bien asentada en el fondo del corazón y en el fondo de la voluntad humana. ¿Lo ven? Bueno, por supuesto, en el capítulo 3 viene Daniel y le da a Nabucodonosor la explicación. Pero regresemos al capítulo 2, verso 33, para recordar lo último acá que leímos: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora mira lo que sigue. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte o un gran reino, eso es lo que representa, que llenó toda la tierra. En otras palabras, disfruta de tu imagen todo lo que quieras, Nabucodonosor, pero va a llegar el día en el que de la roca Tsur va a salir la roca Sela, del Padre va a salir el Hijo, amén,
y el hijo de un soplido va a acabar con tu imagen y va a establecer su reino en donde antes reinabas tú. Estamos haciendo la aplicación, estamos aplicando esto a nosotros, ¿de acuerdo? Porque no estamos haciendo a un lado el contexto o la explicación histórica, digamos, de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero lo ven, que todos esos imperios que representan, sino el ego, la naturaleza corrupta humana, al hombre que se cree Dios. Bueno, entonces vámonos al capítulo 2. Sí. Y aquí le da, bueno, estábamos en el capítulo 2. Aquí le da la explicación a partir del verso 36 y le dice, pues tú eres esa cabeza de oro y después se va a levantar otro imperio y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos al, digamos, no, mejor sí se los leo, ¿verdad? A lo mejor no están tan familiarizados con esto. Daniel 2:36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí ya mencionó pues a los medo-persas y a los griegos. Y el cuarto reino, ese es el imperio romano. Será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y eso es lo que, bueno, y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y eso lo vivimos hasta nuestros días. Ustedes saben que hay dictaduras que son férreas en algunos lugares. Hay unas democracias que son redébiles en otros lugares. Habrá algún otro sistema de gobierno en algún otro lugar y los unos no se mezclan con los otros, etcétera. Pero, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. E históricamente hablando, efectivamente, la culminación de todos estos reinos humanos va a ser ese periodo que se llama la Gran Tribulación, en donde Dios va a permitir que el anticristo sea quien gobierne sobre todas las naciones de la tierra por un periodo muy breve de tiempo. Bueno, que disfrute mientras dura el asunto, porque cuando el tiempo se ha cumplido, el Señor Jesucristo va a venir y lo va a destruir en una fracción de segundo y va a venir a establecer su reino sobre la tierra. Amén. Ese es el aspecto histórico. Y díganme si no, el anticristo, el espíritu de anticristo está trabajando rapidísimo en la mente de los hombres, corrompiéndola, desvirtuando la razón humana, haciendo que los hombres empiecen a aceptar como bueno o ¿cómo se llama cuando no hace daño? Se me fue la palabra. Inofensivo. Gracias. Un montón de cosas que son nocivas y destructivas. Ya está trabajando, pero en algún momento se va a sentar en el trono, ¿sí? Y bueno, Dios lo va a dejar hasta que llegue su tiempo y Jesucristo lo va a destruir ese reino y él va a establecer su reino sobre la tierra. Así es que dice una vez más, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y vino el rey y agració a Daniel con toda clase de regalos y de prebendas y de cosas, ¿verdad? Ahora miren, capítulo 3, verso 1. Después de eso, miren lo que hace el rey. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y manda a todo el mundo a que cada vez que suenen los pitos y las flautas, todos se tienen que postrar delante de su estatua. Díganme si no, por supuesto, aparte pues del mensaje profético histórico, díganme si Dios no estaba tratando de revelarle al rey la realidad de su naturaleza humana y de su ego y de esta gran imagen que se llama yo, que está sentada en el trono del corazón. Amén. Solo pasó eso y ¡bum! Mandó a hacer esta gran estatua. Qué cosa, ¿verdad? Este pobre Nabucodonosor sí que tenía problemas. Ahora, si nunca lidiamos nosotros con esta gran imagen que tenemos dentro. Ahora, ¿se acuerdan? Más adelante ya se murió Nabucodonosor y creo que ya es en tiempo de es en tiempo de su nieto. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, según me acuerdo. Dios le dio un sueño a Daniel en el capítulo 7. Y Daniel allí pudo ver la naturaleza de cada uno de estos imperios. Nabucodonosor en su sueño vio el metal del que estaban hechos los imperios y el orden en el que iban a levantarse. Pero Daniel vio la naturaleza de estos imperios. Si lo trasladamos a nosotros, lo que vio fue la naturaleza de este gran ídolo que tenemos adentro que se llama yo, el ego. Y capítulo 7, verso 4, la primera vio 4 grandes bestias. La primera era como un león. Y esto nos habla del reino autocrático del yo. Yo mando. Yo mando. Ay, no, hermano, no es para tanto. ¿No es para tanto? Ok. ¿Cómo actuamos cuando alguien nos ayuda a darnos cuenta de que realmente no mandamos? ¿Cómo actuamos cuando Dios se encarga de ponernos en situaciones de las que no tenemos ningún control? Si somos honestos, perdemos hasta los tornillos del enojo que nos da. ¿Por qué? Porque está esta gran imagen, ¿verdad? Yo mando. Yo mando. No, miren, nunca nos enojaríamos si no tuviéramos esta imagen adentro. ¿Por qué nos enojamos? Porque vienen los pleitos, las rencillas, las contiendas, porque yo mando. El único problema es que me estoy topando con otra persona que también cree que ser la que manda, ¿verdad? Entonces nunca nos ponemos de acuerdo. Terminamos matándonos los unos a los otros, porque todos mandan y nadie se va a someter a nadie. Verso 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Y el oso prevalece por su fuerza bruta. Cuando estudiamos Daniel, estudiamos todo esto. Este es el imperio absolutista del yo. En otras palabras, yo estoy absolutamente en lo cierto y voy a imponer mis ideas y mis opiniones a la fuerza. De la misma manera como el oso se aprovecha de su fuerza para imponerse sobre los demás animales. Es un hecho científico que los osos tienen un cerebro muy pequeñito para el tamañote del cuerpo que tienen. Entonces lo que los salva es la fuerza y el tamañón que tienen. Prevalecer a la fuerza o por la fuerza. ¿Lo ven? Así es que ese es el ego o la naturaleza humana. O sea, si no me haces caso, yo me voy a imponer de cualquier manera y vamos a hacer un forcejeo y yo no me voy a rendir, yo voy a prevalecer a la fuerza. Vas a tener que aceptar mis opiniones, vas a tener que aceptar mis ideas. Si no te gustan, pues te las voy a meter a la fuerza. ¿O no? ¿Verdad que sí? Verso 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Este es el reino de la ambición. Un leopardo, tenía 4 alas y 4 rostros, porque pues se acuerdan de Alejandro Magno. Cuando murió vinieron 4 generales y básicamente heredaron su reino. Uno de ellos era el famoso Antíoco Epífanes.
Y Alejandro Magno, él murió muy joven, creo que estaba en sus 30s. Conquistó lo que dejaron los medo-persas en pocos años, rapidísimo. Gracias. Leopardo. El oso es, yo estoy absolutamente en lo cierto y voy a meterte mis ideas a la fuerza. Pongamos fuerza, ¿verdad? El oso es el que dice: yo tengo la razón. Pero ahora el leopardo, que se mueve rápido y conquista y conquista y conquista. Por eso representaron hacia a Alejandro Magno el reino de la ambición. Y yo merezco más. Yo quiero más. Yo merezco más. Mira, esta es la paga por tu trabajo. Yo merezco más. Esta es la recompensa que ganaste. Yo merezco más. Este es el nivel de reconocimiento que te doy. Yo merezco más. Yo merezco más. Y luego el último, verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Esta sí no se parecía a ningún animal conocido, ¿verdad? Era una cosa tan espantosa y tan fiera. Dice, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bestia. Este es el imperio de la agresión. Y lo que dice es: yo voy a hacer mi voluntad a cualquier costo. Yo voy a prevalecer. A cualquier costo. No me importa si te aplasto, si te destruyo, si te quito del camino, si te arrastro, si te empujo. No me importa. Yo voy a prevalecer. Yo voy a prevalecer. Yo voy a hacer mi voluntad a cualquier costo. Bueno, allí tienen ustedes la naturaleza del reino del yo. Ese es este Señor detrás del cual anda el Señor Jesucristo. Y todavía se nos sale mucho de eso, si somos honestos, a pesar de ser cristianos salvos. Porque todavía estamos en el proceso de dejar, de permitir que Jesucristo crezca en nosotros y madure. Si no dejamos que Cristo crezca, y muchas personas quieren crecer, quisieran crecer, pero igualmente quisieran saber cómo se hace. Y muchas personas sinceras no tienen la dicha de tener la instrucción necesaria para saber cómo crecer espiritualmente y cómo fortalecer su hombre espiritual, cómo fortalecer su hombre nuevo. No saben por qué camino tomar. Un gran grueso del cristianismo cree que la salvación es todo lo que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, es más de lo que merecemos, y es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna y la muerte eterna. Pero Jesús compró todo el camino de regreso al Padre para nosotros, no nada más la salvación inicial. La salvación inicial nos libera de 400 años de esclavitud en Egipto, pero no nos pone en la tierra de Canaán y en los montes de Jerusalén. ¿Lo ven? Ahora hay que caminar. Necesitamos más ayuda. Necesitamos la columna de nube y fuego. Necesitamos pasar por las aguas del Mar Rojo. Necesitamos ir al monte de Sinaí y recibir toda la instrucción. Necesitamos 40 años de desierto para practicar toda la instrucción que recibimos en el monte de Sinaí, para poder edificar un santuario en nuestra vida, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, para que Cristo crezca en nosotros. ¿Lo ven? Si no hubiera necesidad de crecer, la Biblia no diría cosas como: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La Biblia no diría cosas como: crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que
No diría cosas como deseen la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Y ahí no está hablando de la salvación inicial, porque no necesitamos crecer para ser salvos de la paga del pecado. Pero sí necesitamos crecer para ser salvos de esta gran imagen que tenemos dentro. Si no crecemos, si Cristo no crece en nosotros, esa cosa va a seguir gobernándonos. Va a seguir haciendo que sigamos buscando hacer nuestra propia voluntad, satisfaciendo nuestros propios deseos, haciendo de acuerdo a nuestro propio razonamiento y peleándonos con todo el que se nos ponga enfrente. Es claro, ¿verdad? Entonces, por eso la urgencia de dejar que Cristo vaya conquistando poco a poco terreno en nosotros. De esta manera, el reino de Dios, el reino del Hijo de Dios, el reino de Jesucristo, va a ir creciendo en nosotros. Esas parábolas, como les dije, que vamos a volver a repasar a partir de la otra semana, nos enseñan qué cosas vamos venciendo para que el reino del Señor Jesucristo vaya tomando más y más terreno dentro de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Y poco a poco Cristo va poseyendo y estableciendo su reino en nosotros. Y esto es a medida que obedecemos, poniendo por obra, practicando, haciendo lo que Él nos pide hacer o dejando de hacer lo que Él nos pide dejar de hacer. Entonces Cristo va creciendo poco a poco en nosotros. Amén. Esta gran imagen todavía va a estar allí. Eso sí no se los puedo dibujar. Yo nunca fui muy bueno para figura humana. Pero digamos que aquí está esta gran imagen. La estatua esa de oro y de bronce y de plata. Ahí está en el corazón, ¿verdad? Bien rígida, bien firme. Pero un día, este es el que cree que tiene el control todavía de nuestra vida. Probablemente no se ha percatado de cuánto está creciendo Cristo en el otro lado de nosotros. Un día viene el Señor Jesucristo. Aquí está con su manto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya sé cómo lo vamos a hacer. Ahí está el Señor Jesucristo. Un día viene el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué hace? Le hace esto, miren. Y acaba con esto. Y entonces posee el resto de Edom y a todas las naciones, dice la Biblia. Amén. Posee el resto de nuestra voluntad, el resto de nuestro corazón, se queda con el trono. El Padre establece su reino en el fondo de nuestra voluntad y todo es paz y armonía en nosotros. Pero tenemos que dejar que Cristo crezca primero en nosotros. ¿Lo ven? Entonces, a eso es a lo que Jesús se dedicó con todas estas parábolas, a enseñarnos a dejar que Él crezca en nosotros, vaya conquistando, vaya gobernando. El reino del Hijo de Dios en nosotros se va estableciendo en nosotros poco a poco, de manera progresiva. Pero ahora vámonos a Mateo capítulo 6. El reino del Padre en nosotros, o el reino de Dios del lado del Padre, ese solo esperemos que Cristo crezca y ese llega así. Entonces, miren Mateo capítulo 6, verso 9. Y le está hablando a sus discípulos, en quienes el reino de Jesús pues ya está trabajando. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Venga tu reino. ¿Lo ven? Venga tu reino. Así es que oremos con entendimiento la próxima vez que digamos eso. Padre, ahora le estamos hablando al Padre, estamos hablando del reino del Padre. Padre, venga tu reino. Y uno se pregunta a veces, pero si Jesús ya está en nosotros, ¿por qué nos dice ahora que oremos: Padre, venga tu reino? Porque Jesús está estableciendo su reino en nosotros de manera progresiva,
pavimentando el camino para que cuando Él crezca y se convierta en el hombre más fuerte dentro de nosotros, Él venga y pueda tomar por asalto esa ciudad amurallada y el reino del Padre pueda venir a nuestra voluntad, a ese otro lado de nuestra voluntad y de nuestro corazón, ese lado inconsciente de nuestra voluntad. ¿Lo ven? Amén. Bueno, ¿qué les parece? Lo más lindo es que esto es una realidad, ¿sí? Entonces, ahora solo una última cosa para que vean cuán cierto es esto. Apocalipsis capítulo 13. ¿Saben por qué el mundo allá afuera está tan alborotado y tan feliz y tan en su ambiente con todas esas doctrinas, teorías y demás absurdos que está estableciendo el sistema de este mundo en la mente de los hombres? ¿Por qué están tan en su salsa y tan felices, buscando cada vez más ese libertinaje y ese relativismo? Y si a ti no te gusta es problema tuyo, pero a mí sí me gusta, así es que tú estás bien y yo estoy bien y todos estamos bien. ¿Por qué el mundo está tan feliz con eso? El anticristo y su sistema, ¿saben qué es? Es la culminación de la naturaleza humana sin ninguna restricción. Y esa es la religión de este mundo. O sea, no me digan que no se puede, que no se debe, que está mal. Quiten del camino todo lo que condene y lo que señale lo que yo quiero hacer, porque yo no quiero ningún freno, no quiero ningún límite, no quiero ninguna restricción. Y cuando el anticristo se siente a reinar, eso es lo que va a prevalecer sobre este planeta. Cero límites a la naturaleza corrupta del ser humano y a sus deseos y a su lujuria y a todas esas cosas. Entonces, en Apocalipsis 13, versos 1 y 2, descubrimos que la persona del anticristo es la culminación de esta naturaleza humana en todo, caída, corrupta en todo su esplendor y todo su poder degradado, destructivo. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, oiga esto, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estamos viendo lo mismo que vio Daniel allá en el libro de Daniel: bestia, leopardo, oso y león. Interesantemente, en el caso de la revelación de Daniel era león, oso, leopardo, bestia. El anticristo, bestia, leopardo, oso y león. Y esa es la figura que se va a levantar muy pronto, pero ese es el espíritu, dice la Biblia, que opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que tiende a la exaltación del yo, del ego, a quitarle toda restricción, todo límite. No me digas lo que tengo que hacer, no me digas lo que no puedo hacer. Ese es el espíritu que ya prevalece en este mundo, en la mente de la gente que no tiene a Cristo. Y es la culminación de esto, va a estar en la persona del anticristo y el sistema que él va a establecer en este mundo después que los vencedores hayamos salido de aquí. Así es que apurémonos, porque yo no quiero estar aquí para verle la cara al anticristo. Amén. Pero ahora entienden por qué es tan engañoso todo lo del el mundo y su sistema y su mentalidad. Y uno lee argumentos y uno dice: hace unos años se hubieran metido en el manicomio a esta persona, pues, con sus razonamientos de por qué están justificando cosas que de hace unos años para atrás era de conocimiento universal, que eso era perversión o cosas así, o corrupción, ¿verdad? Así es que allí tienen, el Señor anda detrás de esta gran imagen. Así es que el Señor nos enseña cómo hacer que Cristo se convierta en el hombre fuerte en nosotros,
para entonces Jesús en nosotros venir a establecer el reino de su Padre en el resto de nosotros, de lo que no tenemos control porque no tenemos conciencia de ese otro lado de nuestra mente, de nuestra voluntad. Pero todo lo que Dios nos pide es ser obedientes, eso es todo. Hacer algo con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido. Él hace lo demás y poco a poco el reino de Jesucristo va tomando más y más terreno dentro de nosotros. Amén. Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios por estos grandes cuadros que nos da la palabra de Dios. Vaya si no nos ubican. Así es que usted no viva para rendirle pleitesía a su ego. Al contrario, cuando asome la cabeza, dele un mazazo con la sangre del Señor Jesucristo, diciendo: Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre y ocúpate tú de esta área de mi corazón. Amén. Bueno, aprendimos algo. Gracias, Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Amén. Gracias al Señor. Bueno, démosle al Señor toda la gloria. Gracias a Dios por su bondad, su amor, su sabiduría, su perfección. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, santificamos tu nombre y te damos gracias por tu obra redentora, por tu obra transformadora dentro de nosotros, Señor. Gracias. Ayúdanos a colaborar, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a hacer lo que nos corresponde y tú harás lo demás, Señor. Te damos gracias por tu amor, por mostrarnos el camino y por darnos toda la ayuda divina, sobrenatural que sabías que íbamos a necesitar. Estamos en tus manos, te amamos y afirmamos una vez más hoy nuestra vocación con nuestras elecciones. Elegimos por ti, Señor, y elegimos dejar que nos lleves hasta el final del camino. Gracias, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Démosle gracias. Gracias, gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias al Señor. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.